vamos a partir de frutas que conseguimos en la verdulería o en el mercado, pero lo más importante es que vamos a estar viendo cuáles son los errores más comunes para evitarlos y lograr tener almácigos en donde hayan germinado la mayor cantidad de semillas. Y como es una semilla muy chiquitita, tenemos que tener en cuenta puntos importantes como por ejemplo la profundidad de siembra, la humedad que va a tener ese sustrato, la humedad ambiente, pero el más importante de todo es evitar que crezcan competidores al lado de todas estas semillas, porque una vez que empieza a germinar, si tenemos hongos que están creciendo por el costado, van a hacer que las plantas se atrasen y hasta pueden llegar a matarlas. Todos estos secretos los vamos a ver hoy en este video en Miradas Biológicas para que puedas estar teniendo almácigos de excelente calidad y que te estén germinando la mayor cantidad de semillas. En este caso me quedaron arándanos en estas bandejas que están totalmente secos, se deshidrataron y vamos a hacer la hidratación y la siembra. Si los estás consiguiendo en forma recién cosechados, lo podés estar usando tranquilamente y no va a haber ningún problema. También vas a poder estar sembrando arándanos congelados, que te voy a dejar abajo el enlace para que veas cómo hay que hacer la siembra, porque lo estuvimos poniendo a prueba y funcionó espectacularmente bien. Pero lo que sí, no te voy a estar recomendando que siembres los arándanos que se consiguen en las herboristerías, ese arándano rojo que viene deshidratado, porque por una razón u otra no están germinando, y esto tiene que ver más que nada con el tratamiento que se le hace al arándano para que esté deshidratado. Hemos probado de sembrarlo de muchas formas y no germinó ninguna semilla. Y acá tengo estos arándanos, como te comentaba recién, que me quedaron secos, pero no es un arándano que lo compré deshidratado. Quedaron ahí en el fondo cuando hice uno de los primeros tutoriales y quedaron ahí que están súper deshidratados. Fíjate que uno de los puntos importantes, y acá no se le ven hongos, es porque como estas bandejas las hacen con muchas perforaciones y también en la base, entonces tenemos una buena aireación, entonces el arándano está con una humedad atmosférica muy baja y de esta forma se mantienen muy bien. Este es uno de los errores más comunes: cortar las rodajitas y ponerlo directamente sobre el sustrato, y por un lado los podés estar tapando y por otro lado lo podés estar dejando de esta forma. ¿Qué pasa cuando nosotros sembramos estas rodajas de arándanos? Y acá tenemos la prueba que hace un mes que hice toda esta siembra. El azúcar que tiene toda esta pulpa se va a empezar a distribuir por los costados, y como la tierra es una tierra normal que estamos usando para la siembra, una mezcla común, siempre vamos a tener hongos, y en este caso, ¿qué van a hacer? Todos estos hongos que teníamos acá en la tierra van a empezar a pasarse para la pulpa, y si bien no van a estar atacando a la semilla, van a estar atacando a todos los jugos y a la pulpa. Es un primer proceso de descomposición que pasa, y tenemos que tener en cuenta que a este método no te lo voy a estar recomendando porque no queremos tener todo este crecimiento de hongos, y a medida que va pasando el tiempo, estos hongos van consumiendo toda esta pulpa hasta llegar a un momento que ya no vamos a tener más esta pulpa y van a empezar a quedar, fíjate por acá, empiezan a quedar todos los agujeros estos donde estuvimos poniendo las rodajas. El hongo no tiene más azúcar, por lo tanto baja la población y va desapareciendo poco a poco. Pero fíjate en este caso qué nos estuvo pasando: no germinó ninguna semilla. Pero ¿qué pasa cuando nosotros usamos este método que te lo voy a pasar a explicar ahora, y nosotros estamos sacando directamente la semilla y nos liberamos de toda la pulpa? Y de esta forma no vamos a tener azúcares, y cuando estemos haciendo la siembra, después de un mes nos vamos a encontrar con esta maravilla. Los arándanos germinan muy bien, pero siempre y cuando tenemos que tener en cuenta que estos jugos van a estar haciendo que los hongos crezcan más rápido, y este es un punto que tenemos que evitar para que nuestras plantas crezcan mucho mejor. Te voy a pasar a mostrar ahora cómo es el método este que usamos, y las semillas, una vez que las tenés bien limpias, las vas a estar pudiendo guardar en papel. Aproximadamente te diría que lo más rápido posible para la siembra, pero con un mes y medio hasta 2 meses hemos sembrado y estuvieron germinando muy bien. Y vamos a estar viendo profundidad de siembra, sustratos, la humedad que vamos a tener que tener en este mismo sustrato, pero también la humedad ambiente que tienen que tener estas semillas, la iluminación y todos estos puntos importantes para que tus semillas estén germinando súper bien y las puedas estar trasplantando más adelante. Y en este proceso para la extracción de las semillas, como acá tengo estos arándanos que se deshidrataron, los voy a estar hidratando directamente en agua. Pero si vos a estos arándanos los conseguiste directamente de la verdulería bien frescos, los usás directamente. Los voy a separar acá a todos estos. Vamos a escurrir un poquito el agua.
La idea es estar cortándolos para ayudar en el proceso del licuado que vamos a estar haciendo. Así que de esta forma se liberan más rápido las semillas. Acá tenemos toda esta pulpa que, si bien las podríamos estar sacando estas semillas con una pincita, te recomiendo que si haces ese método hay que lavarlas antes de sembrarla para sacarle toda la pulpa y azúcares que puedan llegar a quedar alrededor de las semillas. Le agregamos agua. Y ahora, para hacer todo el proceso de extracción, uso este mixer haciendo pulsos muy de a poquito, que ahora los vamos a estar viendo. Pero en el caso que no tengas y por ahí tal vez tenés una de estas licuadoras en vaso, acá el punto importante y el secreto para que funcione, vamos a estar haciendo pulsos y esperar aproximadamente unos 10 segundos, pulsos y esperar unos 10 segundos, porque las semillas se nos van a ir quedando todo en el fondo abajo de la hélice. Y si nosotros estamos licuando constantemente y no paramos el pulso de licuado, puede ser que alguna semilla se rompa. Entonces, si hacemos un pulso y dejamos que vayan al fondo, las semillas van a quedar protegidas todas ahí abajo. Y acá el secreto es este. Pulso y soltamos. Pulso y soltamos. En este caso, como estaban un poquito deshidratados, va a costar un poquito más, pero cuando están frescos funciona espectacular. Lo mismo cuando están congelados. Los dejas descongelar y haces el mismo proceso. Una vez que terminamos y que ya vemos que el agua se puso de este color violeta, vamos a sacar toda esta agua que quedó con la pulpa, con los jugos que quedaron dando vuelta. Y mira ahí en el fondo. Vamos a ponerlo al revés también, para que se vea. Ahí se va a ver. Ahí está. Hay que mirar ahí al fondo. Todo eso amarillo que queda ahí son todas las semillas. Voy a estar sacando toda esta pulpa, un poquito más de agua. Y acá tenemos toda esta magia, todas estas semillas que nos quedaron prácticamente libres de los azúcares. En el caso que veamos resto de pulpa, se la podemos sacar o podemos volver a agregar agua de nuevo para suspender esa pulpa, ese jugo que puede haber quedado, hasta que las semillas nos queden limpias. Las podés sembrar directamente o si no las podés pasar a un papel para secarlas y para que las puedas estar guardando. Si llegás a ver que quedaron pedacitos de pulpa, las sacamos y después las vamos a empezar a desparramar. La mejor forma es el dedo. Una vez que las dejamos que se van secando, te voy a mostrar otras que tengo acá. Estas las tengo guardadas para estar sembrándolas. Hoy vamos a estar haciendo una siembra para que veas y con todos los consejos para estar haciéndola. Para el proceso de germinación te voy a estar recomendando que te busques alguna bandejita. En este caso a estas las reciclamos hasta que no den más porque funcionan muy bien. No las vamos a perforar. Ese es uno de los puntos importantes. No perforar la bandeja de siembra. Otro punto importante, que cierre hermética la bandeja que estemos usando. En este caso porque tengo este envase, pero si vos no llegás a tener un envase de este tipo, podés estar usando un vaso en donde vas a preparar todo el sustrato como lo vamos a ver ahora, sembrás y después con un nylon y una gomita lo estás tapando y funciona muy bien. Al ser transparente, y es muy importante que sea transparente, vamos a permitir que la luz vaya para todos lados y que cuando las semillas estén recién germinando ya estén recibiendo la luz. ¿Y por qué es importante que el envase quede bien cerrado? Y fíjate acá que se ve toda la humedad que tenemos condensada. Al estar cerrado, esto nos va a estar permitiendo a nosotros que en todo el ambiente donde está germinando esta semilla tengamos una humedad relativa muy alta, y es importante para evitar la deshidratación de este primer momento de germinado de los arándanos. Y para hacer esta siembra, de todos los sustratos que estuve probando, funciona muy bien el compost maduro. También, si estás consiguiendo la fibra de coco, es uno de los mejores sustratos para estar usándola. Siempre te recomiendo, en el caso que uses fibra de coco, primero lavarla para sacar cualquier exceso que pueda tener de sales. Y vamos a estar haciendo una mezcla del compost maduro con fibra de coco en este caso. Usando compost maduro con un poquito de compost inmaduro también anda muy bien. En la bandejita que preparamos, aproximadamente unos 3-4 centímetros. Y lo apretamos ahí, bien suavecito. Que lo tengamos de esta forma. Le hacemos un riego muy suave, a modo de estar mojando apenas el sustrato. Y en este caso voy a estar sembrando estas semillas, que las tengo acá ya bien separadas.
y después la siembra es bien superficial. Y no hace falta estar enterrándola, y ese es otro de los puntos importantes que hay que tener en cuenta. No enterrar las semillas de los arándanos. Tienen que quedar bien superficiales. Lo vamos a estar tapando. La vamos a dejar en un lugar iluminado que le dé luz indirecta para que una vez que empiezan a germinar, enseguida ya las plantitas empiezan a fotosintetizar y te vas a empezar a encontrar de a poquito con estas maravillas. Abajo te voy a estar dejando todos los videos con las distintas etapas desde que germinan, cómo hay que hacer para estar abriéndolo de a poquito, así se empiezan a rusticar, se empiezan a acostumbrar a una atmósfera que ya no tenga tanta humedad, porque al estar abriéndolo vamos a bajar esta humedad. El trasplante, que es muy importante, y después, una vez que la planta alcanzó un determinado tamaño, cómo vamos a hacer para empezar a generar mayor cantidad de ramas, porque en los arándanos es importante tener mucha cantidad de ramas. En este caso me la estuvieron comiendo las hormigas. Que también hay un video cómo hacer barreras para evitar que las hormigas se estén comiendo los arándanos. Vas a ver en ese video que me estuvieron atacando la planta, y hay un video preparado también en donde te explico cómo hacerlo para estar ahuyentándolas en el momento en el que las hormigas las tenés arriba de la planta. Espero que el video te haya gustado, que se lo compartas a tus amigos, a tus amigas, que estés germinando muchos arándanos, y dentro de muy poquito nos vemos con otro video más, con mucha más biología botánica aplicada en tus plantas. ¡Chau!